Sexta Noticias, fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Atención a las carreteras. Complicaciones en la red principal. En la A2 en Guadalajara, la AP1 en Burgos y la AP8 en Vizcaya. En 5 provincias de Castilla y León y 2 de Castilla-La Mancha, afección por nieve en la red secundaria. Y todo en una noche trágica. Mueren 4 jóvenes al precipitarse el coche en el que viajaban en el puerto de Lunada, en Cantabria. Se despeñaron unos 300 metros. Nerea Conejo. 4 jóvenes de entre 20 y 21 años han fallecido esta noche a consecuencia de despeñar su vehículo en esta zona del puerto de La Lunada, en Cantabria. Iban además acompañados de otro coche con 4 personas más que han resultado ilesas, pero que han necesitado ayuda psicológica. 2 muertos también en otro accidente en Murcia. Enseguida os contamos más, pero en política Sánchez defiende el momento decisivo para Europa. Hay que dar pasos en seguridad y defensa para disuadir a Rusia y deja claro que eso no significa renunciar al estado del bienestar. Al contrario, asegura que aumentarán el presupuesto. Doblete hoy de Sánchez, que ha estado con los socialistas cántabros para llegar después a la clausura de los socialistas en Aragón. Este Redondo. Sánchez defiende el aumento del presupuesto en defensa, garantizando que no va a haber renuncias, que no se va a traducir en recortes sociales, como sí que hizo el Partido Popular. Un Partido Popular al que Sánchez ve sin escrúpulos y sin capacidad de hacer oposición de Estado. Cuando gobernó el Partido Popular, se recortaron los presupuestos sociales. Esa es la gran diferencia, que ellos recortan y nosotros vamos a aumentar el presupuesto en el estado del bienestar, en seguridad y en defensa, para proteger a Europa y para proteger a España. El 85% de los españoles están de acuerdo en aumentar el gasto en materia de defensa. Hace 3 años pensaba así menos del 60%. Luego vemos el barómetro. Tras la planta en Valencia, hoy mascleta en el inicio de la Semana Grande de Fallas. Nos vamos en directo a la plaza del Ayuntamiento para esa mascleta que será a las 2 de la tarde, segundo día de la Semana Grande de Fallas, y enseguida vemos si ha acudido el presidente de la Generalitat. No estuvo ni en la crida ni en la primera mascleta en el Ayuntamiento de la capital. Todo el sistema central de la península está bajo la nieve. Afecta a las carreteras de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, por supuesto. Atención en los puertos de montaña, también en Madrid, en Burgos. Lleven cadenas. En Andalucía, mucha lluvia. En el oeste, viento en el este y sigue nevando en Sierra Nevada. En Granada. Empezamos en la A2. Gemma Chaparro, mañana muy complicada ahí. Sí, mañana muy complicada en la carretera, sobre todo para los camiones. En este punto en el que nos encontramos, de la A2 a la altura de Alcolea del Pinar en Guadalajara, las quitanieves trabajan sin descanso. En estos momentos no está nevando apenas, pero desde la DGT sí que piden mucha precaución porque el aviso naranja por nevadas se mantiene hasta las 7 de la tarde. Las cadenas, como decías, no son obligatorias, pero sí que son recomendables en este punto de la A2. A las 7 de la tarde. Las cadenas, como decías, no son obligatorias, pero sí que son recomendables en este punto de la A2. Terrible el accidente en Cantabria, en el puerto de Lunada. 4 jóvenes muertos al despeñarse con el coche en el que viajaban. La alerta se produjo a las 10 de la noche y los servicios de rescate no pudieron recuperar los cuerpos hasta la 1:30 de la madrugada. Nerea Conejo, cuéntanos. Sí, 2 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 21 años, naturales de Vallecas, Madrid, han fallecido esta noche al despeñarse su coche por la zona del puerto de Lunada, muy próximo a este pueblo de las Machorras, en Cantabria. La llamada al 112 venía generado por un mensaje automático de un móvil de una de las víctimas tras notar el impacto. Iban también acompañados por 4 amigos más en otro coche que han resultado ilesos, pero que han necesitado ayuda psicológica. Todos venían a pasar el fin de semana por esta zona y la operativa de rescate finalmente ha finalizado a las 6 de la mañana por la dificultad de acceso a la zona del accidente. Y 2 muertos y un herido grave en otro accidente de noche en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Punto de redacción, Antonio Campos. Contrario. De hecho, todo apunta a que este vehículo se equivocó en el acceso a esta carretera en dirección a Caravaca de la Cruz. Los fallecidos son los 2 ocupantes de este vehículo, por cierto, muy conocidos en el municipio, eran camareros. Hay mucha consternación en Caravaca de la Cruz. Como decimos, 2 fallecidos. La joven herida era la que ocupaba el vehículo con el que impactó este coche, que iba en sentido contrario.
1020 drones kamikazes, 1360 bombas guiadas y una decena de misiles de varios tipos. Son los ataques rusos contabilizados por Ucrania solo esta semana. Zelensky afirma que es que Putin quiere prolongar la guerra. Alberto Sicilia, Kiev, vamos, que no quiere parar la guerra. Bueno, aquí según van pasando los días crece la preocupación entre los ucranianos porque Putin no acaba de dar una respuesta clara a esa propuesta de alto el fuego por 30 días. De hecho, los ucranianos temen que el presidente ruso esté consiguiendo sacarle concesiones a Trump de lo que era, en principio, una tregua incondicional. Un ejemplo es lo que ha ocurrido con Keith Kellogg, que será el enviado elegido por Trump para negociar tanto con los rusos como con los ucranianos, pero desde anoche el propio Trump ya ha dicho que solo hablará con los ucranianos, porque los rusos le han encontrado como un negociador demasiado complicado. Así que también desde aquí se mira lo que está sucediendo en Europa, esas reuniones sobre un posible envío de tropas europeas para garantizar la paz una vez finalicen los combates. Los españoles lo tienen claro, es necesario aumentar el gasto en defensa. Según el barómetro, el 85% de los encuestados está de acuerdo frente a ese 15% que se opone. Los votantes de PP y de PSOE están de acuerdo, incluso también los seguidores de Sumar en casi un 54%. Solo se opone en mayoría los votantes de Vox. Hace 3 años, solo el 58% estaba a favor de aumentar ese gasto en defensa, así que hay una subida de casi el 30%. También una mayoría, estamos hablando del 64%, cree que para aumentar el gasto militar debe aprobarse una partida con votación en el Congreso, aunque un 36% no lo ve necesario. Los votantes de PP, Vox y Sumar en mayoría creen que hay que aprobar la medida en el Congreso y destaca la división, casi a partes iguales, entre los seguidores socialistas. Prácticamente todos de acuerdo en no volver al servicio militar obligatorio. Hay un 13% en cambio que cree que sí. Solo los seguidores de Vox defienden el servicio militar obligatorio en mayoría. Y en Zaragoza, Pedro Sánchez repite el momento decisivo que vivimos en Europa. Hay que intentar disuadir a Putin. Esté Redondo, Sánchez asegura que solo Europa cuidará de Europa y toca ser solidarios. Sí, varios son los mensajes que ha dejado el presidente Sánchez en relación con la guerra de Ucrania. Dice que una de las certezas que tiene en estos momentos es que solo Europa va a saber cuidar de Europa. Por eso es partidario de ir dando pasos decisivos para aumentar, ha dicho, la capacidad de disuasión frente a Rusia. Sánchez ha defendido aquí en este Congreso el aumento del presupuesto en defensa, garantiza que no va a haber renuncias, que no va a haber recortes sociales y arremete duramente contra el Partido Popular, porque ha demostrado, según él, ser un partido sin escrúpulos que no sabe hacer oposición de Estado. Ni está ni se le espera. El momento es complicado, ha señalado Sánchez, que apuesta porque en estos delicados momentos en Europa haya liderazgos fuertes, liderazgos sólidos, no como Feijóo, que según él es incapaz de exigir la dimisión a un Mazón o a un Ayuso. Que según él es incapaz de exigir la dimisión a un Mazón o a un Ayuso. Nosotros no queremos atacar a nadie porque nos dicen la Unión Europea es un proyecto de paz que nació para la paz. Ahora tenemos muy claro que la única manera de garantizar esa paz en Europa, al menos en nuestros países, es elevando la capacidad de disuasión. Tendremos que mejorar nuestra capacidad de ciberseguridad, tendremos que mejorar nuestra protección de las infraestructuras críticas. Es Europa quien tiene que proteger a Europa y nadie mejor que Europa para proteger a Europa. El Gobierno de Madrid solo hace que perseguir a los familiares de víctimas de COVID en la residencia. Son palabras del socialista Óscar López en La Sexta Explica. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia querellas contra Belarra y contra Reyes Maroto por hablar de homicidios y asesinatos. Y en Falla se preparan para su semana grande y ni rastro del presidente de la Generalitat. Carlos Manzón no ha acudido, como ven. Tampoco lo hizo los días anteriores. Sí hemos podido ver al líder de Compromís, a Joan Baldoví. Y desde Catarroja, Diana Morán exige al PP que convoque elecciones. Nos produce un gran pesar comprobar cómo los ladrones se ceban con las desgracias ajenas. Robos generalizados en zonas afectadas por la Dana. Simplemente lamentable.
Acusación del PP a Pedro Sánchez por intentar esquivar el Parlamento en el aumento del gasto en defensa. Los populares forzarán la votación si hace falta, dicen. Y Sánchez recuerda la importancia de apoyar más que nunca el proyecto europeo. Vuelven las manifestaciones contra la macrocelulosa Altri en la semana en que la Xunta de Galicia aprueba el permiso medioambiental. Esta es la concentración en Palas de Rey, en Lugo, donde se ubicaría esa planta. También en Pontevedra y en muchos otros municipios gallegos ha habido protestas. A grito de Altri, ¿no? Los vecinos de las localidades afectadas por la instalación de la macrocelulosa Altri protestan en las plazas de los pueblos. Se trata de un proyecto, pero cada vez está más cerca porque la Xunta ya ha publicado el informe de impacto ambiental favorable. 40.000 familias se han quedado sin sus ahorros para la jubilación. Aún se desconoce el total del dinero, miles de euros en cada caso. Y todo por la quiebra de una aseguradora de Luxemburgo que opera en toda Europa. El modelo de negocio, engañoso. Domingo bajo la nieve en toda la mitad norte de la península con múltiples problemas en las carreteras. Estamos en Granada, Segovia y Guadalajara. Esta mañana ha estado prohibido el paso a camiones articulados en lados con múltiples incidencias de nieve y falta de visibilidad. Gemma Chaparro, ¿ya pueden circular? Sí, el tráfico se ha reabierto a los camiones hace una hora escasa. Aquí en la A2, a la altura de Alcolea del Pinar, en Guadalajara, como ya ven, pueden circular con cierta normalidad. Decimos cierta porque las cadenas no son obligatorias, pero sí que son recomendables. Algunos conductores de camiones nos han contado que han estado parados desde las 9 de la mañana por falta de visibilidad a causa de la niebla. Ahora circulan con precaución, sin adelantar, y las quitanieves están preparadas para salir en cualquier momento por si es necesario volver a despejar la A2. Adelantar y las quitanieves están preparadas para salir en cualquier momento por si es necesario volver a despejar la A2. La zona de Castilla y León es una de las más afectadas, cortadas varias vías de la red secundaria y atención a los puertos. Eso sí, las imágenes de la muralla de Ávila nevada son preciosas, también las del acueducto de Segovia. Hasta allí nos vamos. Emilia Rial, nevadas sin parar durante toda la mañana. ¿Cuál es la situación ahora? Sí, de camino aquí a Segovia nos encontrábamos las carreteras completamente nevadas. Cristina, incluso un túnel en lo alto de León, en la AP6, nos lo encontrábamos cerrado durante unos 10-15 minutos y ya pudimos venir hasta aquí, hasta el acueducto que ven a mis espaldas, donde vemos una imagen pues de postal de los tejados completamente nevados. Una imagen que va a durar hasta las 8 de la tarde porque se prevé que esté nevando todavía intermitentemente y estamos de hecho a 1 grado, así que esa nieve cuajada podrá aguantar a lo largo de la tarde. Las nevadas en la zona de la Alpujarra, la situación en las carreteras en el entorno de Sierra Nevada en Granada es muy complicada. Manuel Pimentel, ¿cómo es la situación ahora? Bueno, pues hoy la situación es más normal, pero la tónica habitual durante estos días está siendo la de cortes de carreteras y uso de cadenas, sobre todo en la A395, la carretera que llega hasta aquí, hasta Sierra Nevada. A eso se le suma la gran afluencia de personas que quieren aprovechar toda esa nieve que ha caído aquí en la estación. Y es que, como podéis ver, hoy domingo está repleta de esquiadores, aunque ahora, bueno, la hora de comer baja un poco. Y eso que las condiciones para esquiar no son las más favorables por la niebla y el alto riesgo, muy alto riesgo de avalanchas. Eso sí, está siendo el mejor fin de semana de la temporada con más de 20.000 visitantes, por lo que ya podemos hablar de recuperación de esta temporada de esquí. Estilo de vida español, con cenas tardías, cierre de comercios a las 10 de la noche y largas jornadas laborales, pues nos sienta mal. Somos los que peor duermen de Europa. 4 millones de personas padecen alguno de estos trastornos. 1 de cada 3 es por estrés laboral, insomnio, apnea, síndrome de piernas inquietas. Los médicos nos piden que nos lo tomemos en serio. Les habrá pasado más de una vez. Cuando compramos online, los algoritmos calculan la demanda de ese producto y suben los precios. A veces el uso es abusivo, así lo considera el Ministerio de Consumo, que va a intentar ponerle coto. Aumentan a 33 los muertos en Estados Unidos por los tornados que han recorrido el centro y el sur del país. Oh my God. Esa es la angustia de un padre y un hijo que ven cómo un tornado se acerca hacia ellos, una imagen que se ha repetido en el este del país.
Al menos 30 personas han muerto y otro centenar están heridas tras el bombardeo estadounidense de la capital de Yemen. Es la mayor operación militar ordenada por Trump desde su llegada al poder. Este es el momento en el que la nave Crew 10 se acoplaba esta noche a la Estación Espacial Internacional. Permitirá el regreso a la Tierra de 2 astronautas que llevan desde junio en el espacio y que celebraban así la llegada de sus compañeros que les van a relevar. Así ardía esta noche una discoteca en Macedonia del Norte. 59 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas. Las autoridades creen que el incendio se originó por el uso de bengalas durante una celebración. Cuba afronta su segundo día sin electricidad. Las autoridades afirman que han restablecido la corriente en zonas vitales, hospitales y centros de producción de alimentos, pero aún se desconoce cuándo los hogares cubanos volverán a tener luz eléctrica. Perder a alguien duele y daríamos lo que fuera por volver a hablarle, a verle, a olerle. Ahora la inteligencia artificial puede recrear la voz de nuestros muertos y atraparnos para siempre en el duelo. Parecen tan reales, escuchen. Yo creo que no. Yo sé que esté donde esté, yo siempre lo voy a tener conmigo, pero él donde está y yo donde estoy. Me parecería una cosa súper sucia. Me encantaría que mis hijos que no conocieron a mi mamá la conocieran a pesar de que no es real, que pudieran hablar con ella, ver cómo era. El que está muerto está muerto. Nuestro cerebro estereotipa, clasifica a las personas por lo que vemos y esa percepción nos marca. Lo comprobamos con personas que trabajan en el Top Manta. Vestidos de traje nos parecen otra cosa. La persona es la misma, ¿vale? Nuestro cerebro estereotipa, clasifica a las personas por lo que vemos y esa percepción nos marca. Lo comprobamos con personas que trabajan en el Top Manta. Vestidos de traje nos parecen otra cosa. La persona es la misma. Vale la pena que reflexionemos sobre nuestros juicios. Detenida una mujer como presunta autora de un intento de asesinato a otra mujer en su domicilio, Fran López Galán. Y Cristina, ha ocurrido en Elche, en Alicante. Lo intentó con un cuchillo, pero la víctima se salvó porque el arma se rompió. Laura, ¿qué más se sabe? Sí, la víctima de 77 años se ha salvado porque el cuchillo que estaba usando su presunta agresora se partió, la cuchilla se separó del mango. La atacante, que iba encapuchada, intentó solucionarlo, pero al ver que no podía y que la víctima empezaba a gritar pidiendo auxilio, terminó huyendo de la casa. La Policía Nacional ha estado unos días investigando este caso que ha generado una gran alarma social en Elche. Al final conseguían detener a la presunta agresora. Se trata de una mujer de 55 años con la que la víctima había tenido un conflicto pasado. Tras prestar declaración ante el juez, ha ingresado en prisión sin fianza. La víctima, que resultó gravemente herida en el cuello, fue hospitalizada, pero su vida no corre peligro. Ha fallecido uno de los 2 menores que se electrocutaron, recordarán, el fin de semana pasado en una torre de alta tensión en Usurbil, en Guipúzcoa. Redacción Murat, última hora. El menor, que tenía 11 años, llevaba hospitalizado una semana. Se encontraba estable a pesar de la gravedad, pero en los últimos días sufrió un fallo multiorgánico que desencadenó finalmente en su fallecimiento. Recordemos que el sábado pasado sufrió una descarga eléctrica tras subirse a una torre de alta tensión. En un comunicado, la alcaldesa de Usurbil ha calificado la noticia como una gran desgracia para la localidad. Hallan el cuerpo de un hombre de 30 años en una cuneta en la A7 a su paso por Vícar, en Almería. Carla, se baraja la hipótesis del atropello, pero no se sabe nada del conductor. El atropello es la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para tratar de localizar y de identificar a la persona que podría haber provocado la muerte de este hombre de 30 años y que se habría dado a la fuga. El cadáver fue encontrado ayer por la mañana en el lateral de una autovía en el municipio de Vícar. Estaba en una cuneta y aunque la Guardia Civil sigue todavía buscando al responsable, no se descartan otras causas. Y detenido un sicario en Barcelona acusado de un asesinato y 2 intentos más de homicidio. Este es el momento en el que los agentes entran en la vivienda donde se ocultaba. Los hechos ocurrieron en Madrid y tras ello el detenido huyó hasta Cataluña. Así circulaba un coche por la A7. El vehículo no paraba de moverse de un lado a otro. Incluso llega a circular por el arcén, poniendo en peligro a quienes pasaban por su lado. El conductor ha dado 1,45 en el control de alcoholemia, triplicando la tasa permitida. Desarticulados 4 macrocultivos de marihuana en Málaga y Granada. Cultivaban la droga en chales de lujo y luego la distribuían por Europa. Hay 8 detenidos y se han intervenido más de 2.000 plantas.
Detenidas 2 trabajadoras sexuales en Eixample, Barcelona. Echaban droga en la bebida de sus clientes para después realizar pagos fraudulentos con sus tarjetas de crédito. El valor de estos cargos asciende a más de 8.000 euros. Fin de semana lleno de rescates por la nieve. Así tuvo que ser auxiliada una persona en Valdeboy, en Lleida. En Madrid otras 2 personas también han tenido que ser rescatadas. Una de ellas tuvo que ser evacuada en una camilla por una fractura en la tibia. Y a esta hora, ya son casi las 3 menos cuartos, propongo una exquisitez muy asturiana para llenar el estómago porque, claro, Cristina, ¿a quién no le gusta el cachopo? Concurso internacional que busca el mejor cachopo del mundo. Y podemos votar todos. Que aproveche. Deportes con María Martínez y Óscar Rincón. Volvemos a las 8. Gracias por estar.